Una mujer que desafió las normas, deslumbró con su ingenio y dejó una huella imborrable en la historia literaria. Con 3 añitos ya sabía leer y a los 8 compuso su primer poema. Siendo niña, quería vestirse de hombre para que la dejasen estudiar. En el siglo XVII, en las profundidades de la llamada Nueva España, una fascinante monja desafió la adversidad para convertirse en la voz rebelde de su tiempo. Su lírica y su prosa es un claro ejemplo de empoderamiento femenino. Hoy nos adentramos en la poesía y en la pasión de Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres Lila. Descubre historias poderosas. Con Marta Palencia Leffler. Sor Juana Inés de la Cruz. Siglo XVII. México. Poeta y escritora. ¿Sabías que Sor Juana Inés de la Cruz fue una poeta y escritora mexicana del siglo XVII? Pues así es. Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como la 10ª Musa, fue una figura destacada de la literatura del siglo de oro español, reconocida por su aguda inteligencia y por desafiar las normas sociales de su época. Hablar de Juana es hablar de una mujer adelantada a su época, una mujer que se rebeló contra la desigualdad hacia las mujeres. Aunque fue monja, ella no tuvo nunca vocación religiosa porque ¿sabías que en aquella época muchas mujeres se hacían monjas y no precisamente por su vocación religiosa? Sí, luego te cuento. Su verdadera vocación eran los libros, el saber. Aprendió aritmética, historia, filosofía, música, derecho. Juana decía: no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Su obra literaria es rompedora, porque en ella dota a la mujer de un yo poético femenino. O sea, la mujer es el elemento activo en la relación amorosa, en la relación con el mundo. Pero hagamos un poco de historia. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana nació en San Miguel de Nepantla, Estado de México, en una época en la que se llamaba Nueva España. La fecha de su nacimiento baila, se baraja el año 1648 y el 1651, pero no está confirmada. Aunque se tienen pocos datos de sus padres, sabemos que Juana Inés fue la segunda de las 3 hijas que tuvieron Pedro de Asuaje y Vargas Machuca y de Isabel Ramírez de Santillana. Todas ellas hijas ilegítimas, porque fueron concebidas fuera del matrimonio, ya que sus padres no estaban casados y eso además siempre trató de ocultarlo. Desde muy niña demostró unas aptitudes intelectuales fuera de lo común. Entrarían un poco dentro de lo que hoy denominamos una niña prodigio. Como os decía al inicio, aprendió a leer y a escribir con tan solo 3 añitos, al tomar las lecciones con su hermana mayor a escondidas de su madre, o como lo cuenta ella misma. No había cumplido los 3 años de mi edad cuando, enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una escuela para niñas, y viendo que le daban lección, me encendí en el deseo de saber leer, y engañé a la maestra, diciéndole que mi madre ordenaba que me diese lección a mí también, y es que podía conmigo más el deseo de saber que el de comer. Y así es, porque Juana leía y aprendía sobre todo cuanto podía. Pero fijaos lo exigente que era consigo misma ya de bien chiquita y con su aprendizaje, que al estudiar una lección cortaba un pedazo de su propio cabello si no la había aprendido correctamente. Pues como ella misma cuenta en sus versos, no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias. Su afán por saber era tal que, siendo niña, intentó convencer a su madre de que la enviase a la universidad vistiéndose de hombre, o como ella misma dice, mudándome el traje. Pero no convenció a su mamá ni tampoco logró cambiar esa injusticia social.
El universo intelectual de Juana es tan grande que le permite amoldarse así a los diferentes momentos vitales, a los diferentes cambios. Uno de ellos, la separación de sus padres y el cambio de vivienda. Juana y sus hermanas quedan bajo el sustento de su madre y se van a vivir a la casa de su abuelo materno. Ahí aprende la lengua indígena náhuatl, que incorporó a sus creaciones poéticas, mostrando así una mezcla única de culturas en su literatura, hasta llegar a la edad de 15 años, cuando se traslada a la capital. Es el año 1664 y comienza así su periodo en la corte virreinal, un periodo que terminará con su ingreso a la vida religiosa. Pero vamos por partes. Juana ingresó a la corte virreinal, donde su intelecto atrajo la atención de figuras prominentes de toda la intelectualidad. Pero eso sí, tuvo que demostrarlo en primer lugar, y lo tuvo que hacer delante de un grupo de eruditos que la examinaron, y evidentemente superó el examen en excelentes condiciones. Los virreyes estaban encantados con su protegida, en especial la virreina Leonor de Carreto, quien se convirtió en una de sus más importantes mecenas y primera protectora de nuestra joven poeta. Allí, como dama de compañía de la virreina, la adolescente Juana desarrolla su intelecto y sus capacidades literarias. Escribe sonetos, escribe poemas, elegías fúnebres, todas ellas muy bien recibidas en la corte. Cuando Juana tiene ya 16 años, llama la atención del confesor de los virreyes, que era el padre Núñez de Miranda, quien, al saber que nuestra poeta no deseaba casarse, le propone entrar en una orden religiosa. Y es que, como os comentaba al inicio, muchas mujeres en pleno siglo XVII tomaban esta decisión para salvaguardar su tiempo y salvaguardar su libertad. Quedarse en la corte presuponía casarse, y eso no iba con ella. Ella decidió tomar los hábitos para poder así seguir cultivando su intelecto, y llegó a escribir poesía, obras de teatro, prosa, y pudo ahondar en sus conocimientos musicales, científicos y astronómicos, todo ello en una época de clara actitud misógina hacia la educación de la mujer. Así lo expresó Juana Inés. Entréme religiosa porque, para la total negación al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. Quería vivir sola, no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio ni impidiese el sosegado silencio de mis libros. Queda claro que la verdadera vocación de nuestra protagonista eran los libros. Así ingresa en la Orden de San Jerónimo, pasa a vivir en una celda de 2 pisos. Esa celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales, y allí permaneció el resto de su vida, los estatutos le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias e incluso recibir visitas, como por ejemplo las de Leonor de Carreto, recordar, su primera mecenas, que nunca dejó esa amistad con la poeta. En esa celda llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca de libros y compuso también alguna obra musical. Escribió alguna obra teatral como Amor es más laberinto, en las que exploraba temas como el amor, la sociedad y el papel de las mujeres en una sociedad barroca profundamente patriarcal. Nuestra Sor Juana recibió dinero por sus obras literarias, primero de la corte y después por parte de la Iglesia, por tanto, era una profesional de su saber. En 1674, los virreyes son relevados de su cargo y al poco tiempo fallece la virreina Leonor de Carreto, la protectora de Sor Juana. A ella le dedicó una hermosa elegía. Llegan nuevos tiempos con los nuevos virreyes, los cuales también apoyaron la tarea de Sor Juana Inés como escritora. Ese virreinato coincide con la época dorada de la producción literaria de Juana y también sirve para vislumbrar su faceta como administradora del convento.
Sor Juana desarrolla una gran labor como poeta principalmente. En esa obra lírica, la mujer, por vez primera, deja de ser el elemento pasivo y se incorpora con su propio yo poético, dando así ejemplo de virtud, de firmeza y de valor. En sus obras, los personajes femeninos son inteligentes, son capaces de conducir su destino, pese a todas las dificultades que suponía la condición de ser mujer en esa época. Uno de sus poemas más famosos es la sátira a los hombres necios, en el que señala la hipocresía de los hombres seductores, o como dice la propia Sor Juana Inés: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. En realidad os he de decir que la mayoría de los filólogos hispánicos coinciden en que Sor Juana abogó por la igualdad de los sexos y por el derecho de la mujer a adquirir conocimientos. Pero sigamos con sus periplos vitales, porque con el segundo virreinato, Sor Juana Inés empieza a vivir una historia muy intensa, una historia que ha levantado muchas ampollas. Su relación neoplatónica con la nueva virreina, María Luisa, la condesa de Paredes, la Lisi de sus poemas. Una mujer que ocupó un lugar muy importante en su vida, convirtiéndose en protagonista de algunos de sus poemas de carácter amoroso. En uno de esos poemas amorosos a su amada Lisi, Sor Juana Inés escribe: «Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento, y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro, yo misma aparto la mano, porque, si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazona el recelo o el susto la desvanece. El amor heterosexual se presupone, no así el homosexual». María Luisa se convierte en su gran apoyo y en la segunda gran mecenas de su arte. Es en esa época cuando Sor Juana realiza, por encargo de la condesa de Paredes, unos poemas que probaban el ingenio de sus lectoras. Eran conocidos como enigmas. Estaban redactados para un grupo de monjas portuguesas aficionadas a la lectura y también para grandes admiradoras de la obra de Sor Juana. Bueno, estas mujeres intercambiaban esas cartas y formaron además una sociedad a la que dieron el nombre de Casa del Placer. Pero no todas las personas de poder, o sea, personas de la corte o bien de la iglesia, apoyaban la labor intelectual de Sor Juana. No. También tenía detractores, personajes que le reprochaban constantemente que frecuentara a tantas personalidades de la época, que se ocupara tanto de temas mundanos y no únicamente de temas religiosos. Estos personajes tomaron mayor autoridad cuando cambiaron de nuevo a los virreyes. Sus mecenas tienen que regresar a España. La marquesa de Paredes se lleva textos de Sor Juana Inés con la finalidad de imprimirlos y publicarlos en la vieja España y darlos así a conocer. Entramos ya en la última etapa de vida de Sor Juana, 1690. Poco se conoce de esta etapa en la vida de Sor Juana, aunque uno de los testimonios más valiosos lo encontramos en su propia voz escrita, en la llamada Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en donde defiende su derecho como mujer, ¿no?, a poder estudiar. La respuesta es una contestación a la carta que escribió el obispo de Puebla. El obispo de Puebla utilizó en ese prólogo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Y en él, en ese prólogo, reconoce el talento de Sor Juana Inés, pero le recomienda que se dedique a la vida monástica, más acorde con su condición de monja y mujer, y que deje de lado la reflexión teológica y filosófica, un ejercicio reservado a los hombres. Os podéis imaginar la reacción, ¿no?, de nuestra poeta. Pues esa reacción la plasma en
ese escrito, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y allí, pues, hace una encendida defensa de su labor intelectual y también aprovecha para reclamar los derechos de la mujer a la educación. Es una respuesta muy interesante porque también señala a varias mujeres importantes de la historia, como Hipatia de Alejandría, una de las protagonistas de nuestras biografías lila. Poco después de esta publicación, Sor Juana Inés empieza a declinar su arte ya como escritora. Son muchas las voces que han apuntado a una conspiración misógina tramada en su contra. Sí, fue condenada no tan solo a dejar de escribir, sino también condenada a deshacerse de su biblioteca y de su colección de instrumentos musicales y científicos. Recordar que los cargos virreinales y eclesiásticos habían cambiado y ya no tenía sus mecenas. Sea como fuere, abandonó la escritura pública y se dedicó esos últimos años a una vida religiosa en el convento. Justamente es de esa época en la que dejó escrito en el libro del convento: Yo, la peor del mundo. En 1695 se desató una epidemia de tifus mortal que se llevó también su vida el 17 de abril. Sor Juana Inés tenía 47 años de edad. Desgraciadamente, su obra cayó en el olvido en el siglo XVIII. Fue menospreciada por la mayoría de críticos en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX se volvió a revalorizar y a colocar en su digno lugar. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, en primer lugar tenemos su legado literario, un legado que va más allá de sus contribuciones literarias como símbolo de lucha por la igualdad y el derecho a la educación de las mujeres. Comentaros que en 1978, durante unas excavaciones en la Ciudad de México, se hallaron sus supuestos restos, pero en la actualidad no se ha podido corroborar su autenticidad. Desde 1993 se otorga el premio Sor Juana Inés de la Cruz para distinguir la excelencia del trabajo literario de escritoras en idioma español. También la figura de Sor Juana ha inspirado películas, algún documental y, cómo no, tenemos obras magníficas sobre su figura. De todo ello os damos más detalles en nuestra web mujereslila.com. Hoy hemos reivindicado la figura de una poeta que logró crear en pleno siglo XVII un universo poético en donde reinaba la mujer con todas sus virtudes. Sor Juana Inés de la Cruz, otra mujer ilustre. Si te ha gustado nuestra biografía lila de hoy, te invitamos a compartirla, te invitamos a darle tu me gusta y, cómo no, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir visibilizando a mujeres de enorme talento. ¡Hasta muy pronto!